en el área de los negocios, bueno, no de los negocios, sino más bien de la publicidad y de los negocios, hay algo que se cataloga como competencia desleal y tiene que ver con la publicidad desleal o publicidad, bueno, una forma de difamación. Muy probablemente, en más de una oportunidad usted se habrá encontrado con ese tipo de publicidad a través de las redes sociales. Yo no le puedo decir, ni mucho menos voy a pretender defender un producto. Sin embargo, hay una empresa, bueno, varias empresas, pero quizás una de las más atacadas es una de las empresas o de las cadenas de restaurantes de hamburguesas, que fue casi que la primera, por cierto, de comida rápida, que tiene una influencia en el mundo tremenda. Y es una de las empresas más atacadas con respecto a la mala publicidad, a lo pésimo de sus productos y no sé qué y no sé cuánto. Y luego continúa una empresa de bebidas gaseosas que es la más grande también a nivel mundial, en donde comienzan a atacar el producto. Repito, no es mi intención venir y defender ningún producto, sino más bien el hecho de que la mala publicidad es algo que utilizan deslealmente para atacar o para desvirtuar la condición de algo o de alguien. En el plano espiritual, esa estrategia se ha utilizado y tristemente parecería que ha causado el mismo efecto que en el área comercial, porque yo sigo creyendo y estoy convencido de que el enemigo ha logrado persuadirnos, ha logrado meternos gol cuando a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y por qué en algún momento el ser humano llega a esas conclusiones? No es porque Dios, hermano, no es porque Dios no sea lo suficientemente competente como para proyectarse atractivo para nosotros. No es por eso. Dios es maravillosamente bueno. Y la Escritura dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que nos impresiona todo lo bonito, todo lo que Dios ha hecho, hermano. Nos impresiona, nos llama la atención. Y Dios es, hermano, casi, bueno, yo no me he encontrado con nadie que tenga un concepto que ataque a Dios. Muchos atacan la existencia de Dios, pero no la bondad ni la parte buena de Dios. Entonces, ¿pero por qué parecería que hasta el día de hoy, incluyendo algunos que decimos ya confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, por qué seguimos teniendo una relación a distancia con Él? ¿Por qué parecería que hay situaciones o condiciones que no son mayormente atractivos? ¿Por qué razón? Pues porque hay alguien muy interesado en que nuestra mirada se pueda desviar del blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús. Hermano, Dios ha mostrado su amor para con nosotros y nos lo muestra cada día. Su gracia, su misericordia, su paciencia para con nosotros. Él nos lo demuestra, hermano. Porque estoy convencido que si preguntásemos aquí, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí consideramos que no merecemos la gracia y la bondad de Dios? Yo sé que buena parte de nosotros lo reconoceríamos y la otra parte mentiría, ¿verdad? Porque todos, hermano, no somos meritorios de la gracia de Dios, pero Él en su bondad nos la concede. La palabra lo dice de otra forma, dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Yo le preguntaría, ¿y en qué categoría cree que estamos nosotros? Usted saque su propia conclusión, que yo saco la mía, ¿verdad? Entonces, la palabra dice, mejor quítemelo de ahí, hermana, que va a estar levantando a cada rato. Usted y el ramo también, ¿verdad? Van a estar levantando a cada rato. Así es que quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan,
El primer versículo que vamos a leer, más que conocido, muchos le llaman el corazón de la Biblia. Todos nosotros, hermano, lo sabemos, algunos no de la forma más apropiada, pero lo sabemos. Entonces, abrimos nuestra Biblia, Juan capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Vamos a leer hasta el 18 por efectos de tiempo, pero el objetivo es cubrir hasta el versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El mensaje de esta mañana: el amor y la mala publicidad. ¿Publicidad de parte de quién? Pues, hermano, de aquel que está interesado en que usted desvíe su mirada de Dios. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta allí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos, bendito Dios. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Padre celestial, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hablábamos de el inmenso amor de nuestro Dios. Hemos dicho cantidad de veces, y lo vamos a repetir continuamente, que no somos, hermano, no tenemos mérito delante de Dios, no merecemos lo que Él ha hecho por nosotros, puesto que no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. Porque en comparación a Dios, hermano, nosotros estábamos totalmente desaprobados. La carta de los hermanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, fíjense bien cómo dice, en que siendo, no dice y cuando fueron, dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, Dios, hermano, ha mostrado y sigue mostrando su amor. Pero ¿por qué la condición del individuo parecería que sigue siendo vivir a distancia de Dios? Muchos de nosotros, decía, aún siendo ya creyentes, todavía sentimos cierta apatía a las cosas espirituales. Todavía queremos seguir a distancia, hermano, en nuestra relación con Dios. Yo le diría, hermano, ¿ha dispuesto usted en su corazón involucrarse un poco más en la obra de Dios? Estar o hacer un esfuerzo por estar en un culto más, hacer un esfuerzo quizás por servir en algún ministerio, por tratar de ser instrumento para que más personas conozcan de Jesucristo. Habrá procurado, qué sé yo, ¿verdad?, orar un poco más, hermano, y podemos hablar de tantas cosas. Probablemente algunos dirán, mire, yo sí tengo la intención de involucrarme un poco más, yo sí tengo la intención de venir a un culto más, yo sí tengo la intención de servir, yo sí tengo la intención de esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos detenemos en nuestra intención? ¿Por qué nos detenemos en nuestro impulso? Muchas veces vamos a buscar excusas terrenales o vamos a buscar a quién señalar para nosotros poner, hermano, ese límite. Mire, ¿y por qué no se involucra un poquito más? Es que mire, fíjese que mi trabajo, hermano, yo sé que su trabajo muchas veces le puede poner muchas limitaciones. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos orado y le hemos pedido a Dios que nuestra condición laboral pueda cambiar en función de podernos entregar un poco más a Él? O simplemente nos hemos conformado y hemos dicho, no, pues no puedo, ¿verdad? No puedo. Hermano, ¿por qué no ponerlo en las manos de Dios? ¿Por qué no ponerlo en oración? Es decir, Señor, es importante, mi trabajo es importante, es a través de lo que me bendices, es lo que necesito para poder solventar y cubrir las necesidades de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Pero Señor, yo necesito también que proveas las condiciones para que yo pueda involucrarme un poco más, para que yo pueda, Señor, buscarte con mayor intensidad. Hermano, ¿lo ha puesto alguna vez en oración? Porque si no lo ha hecho y se ha simplemente conformado, es porque considera que así está bien. Es porque considera de que no, ¿verdad? Con ir que una vez al tiempo, más que suficiente.
Ahora, ¿por qué seguimos teniendo esa concepción? ¿Por qué seguimos teniendo ese pensamiento? Mire, ¿por qué no piensa usted en involucrarse, en servir? Y hablaba con unos servidores hace un momentito, les decía, porque a veces, hermano, tenemos solamente la apreciación negativa de servir. Es que si yo sirvo tengo que estar temprano en la iglesia. Es que si yo sirvo tengo que someterme a ciertas obligaciones, a ciertos reglamentos. Hermano, y todo eso es verdad. Pero la pregunta sería, ¿acaso no vale la pena, hermano, hacer ese esfuerzo? ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Él que lo ha dado todo por nosotros. Él que lo ha dado todo por nosotros. Si usted conoce a alguien que no es creyente y usted lo invita a la iglesia, ¿cuántos argumentos pone esa persona para no acercarse a Dios, hermano? El principal de ellos muchas veces es señalar a otro creyente o señalar a algún líder religioso. Es que mire, es que yo conozco un hermano, yo conozco una hermana, yo conozco un pastor, yo conozco un predicador, que esto y que esto otro. Hermano, pero nosotros no estamos invitando a que sea seguidor del hermano o de la hermana, mucho menos del predicador, a que sea seguidor de ¿quién? De Jesucristo. Y a Jesucristo no tiene nada que señalarle, hermano. Entonces, la Escritura nos dice lo siguiente. Primero, nos plantea lo inmenso del amor de Dios. Dice que de tal manera nos ha amado que envió a su Hijo unigénito. Y nos da, hermano, lo maravilloso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan maravilloso y perfecto de Dios para nosotros. Que nosotros, hermano, no suframos la ira de Él en condenación. Y aquí viene la parte que nos interesa un poquito más. Versículo 17. Dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué dice, hermanos? Vaya, pongámoslo en otras palabras. Porque Dios, hermano, no envió a su Hijo para ponernos a nosotros en una condición desventajosa. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para ponernos a nosotros en una condición peor en la que nos encontrábamos antes, hermano. Aquellos que conocemos la vida lejos de Dios, aquellos que venimos a Cristo probablemente ya con ciertos años, usted puede comparar, hermano. Yo siempre he dicho, compare. Y algunos, cuando llegamos a la conclusión, nos damos cuenta, hermano, definitivamente es que el mundo no paga bien, hermano. El mundo le puede ofrecer muchos atractivos. El mundo le puede ofrecer, y le pongo la comparación, es como las lucecitas de Navidad. A muchos, cuando llega esa época del año, ¿qué es lo que les encanta? ¿Qué es lo que ven bonito? Las luces, la decoración y todo eso, el fervor de la época. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuál es el objetivo del fervor de la época, hermano? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde es que están las luces más hermosas y más bonitas? En los centros comerciales. Entonces, ¿cuál es el fervor de todo eso? Vacunarnos, perdón. Vender. Ese es el objetivo, vender. Entonces, cuando usted se deja llevar por esa influencia comercial, cuando usted se deja llevar por ese sentimiento influenciado por el comercio, termina diciembre. ¿Y cómo lo termina, hermano? Acabado. ¿Cómo lo termina? Acabado. Porque usted comió en diciembre como que nunca iba a volver a probar bocado de enero a noviembre, hermano. Porque para nosotros la fecha de comprar ropa es diciembre. Nadie compra en enero, ¿verdad? Solo los uniformes. Ahora, esa es una influencia, hermano. Esa es una influencia. Entonces, el mundo es algo similar. El mundo le plantea cosas bonitas, cosas atractivas, cosas que seducen, condiciones que seducen. Pero el objetivo de todo eso bonito, todo eso que le plantea, es simple y sencillamente el propósito que Dios ha planteado en su palabra respecto al enemigo. ¿Para qué viene el enemigo? Para matar, robar y destruir. Si nosotros nos dejamos llevar por ese atractivo, usted va a tener placeres momentáneos, va a tener placeres temporales. Y los placeres, lógicamente, son agradables, hermano. Los placeres son gratificantes, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir maravillosamente. ¿Cuál es el problema? Que es un ratito. Ese es el problema. Usted se deja llevar por todo eso y, repito, usted puede experimentar cosas maravillosas, pero momentáneas.
pero momentáneas. Aquellos que hemos conocido el mundo, yo les podría decir, y todo lo que conocí en el mundo fue algo totalmente desagradable, fue algo horrible. Y algunos quizás de forma religiosa van a decir, sí, todo eso horrible del mundo, todo eso feo. Mentira, hay muchas cosas bonitas, pero temporales. Temporales. Usted pudo haber disfrutado toda la noche, pero va a amanecer. Y ese amanecer probablemente puede ser o pudo haber sido uno de los más amargos de su existencia, uno de los más amargos de su vida. Cuando llegan las festividades a un lugar, y hace algún tiempo yo lo compartí acá, le decía, mire, cuando llegan las fiestas patronales, mire, yo me siento contento por los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque están experimentando en todo el año un ratito de alegría, porque nomás pasa eso, hermano, vuelven a su vida grises y tristes. No es así la condición del creyente, se supone. No es así, no es así. Hermano, nosotros vamos a tener una fiesta, vamos a celebrar, ¿verdad? Vamos a tener nuestra vigilia, y si usted se alegra por la vigilia, qué bueno, me encanta, maravilloso. Pero no me venga a decir que solo una vigilia se va a gozar, hermano. Porque usted viene a la vigilia y no viene el domingo porque se cansó de la vigilia, usted está desubicado. Porque el creyente vive en una fiesta continua, porque no son las condiciones las que nos producen a nosotros gozo, que es diferente a la alegría. Es la presencia de Dios en nosotros. Porque si usted se alegra solamente por los eventos, entonces regresamos a la misma condición del mundo, en donde experimentamos momentos, chispazos experimentamos, pero no es una condición continua. La Escritura dice, hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. O sea que un creyente, hermano, no debería experimentar la condición de decir, ya fui toda la semana a la iglesia, pues entonces ya para qué voy a ir el domingo si ya fui toda la semana. El domingo voy a descansar. ¿Descansar de qué, hermano? ¿Descansar de Dios? Porque algunos tienen esa mentalidad. No recuerdo si fue un día martes que yo les compartí a los hermanos y les decía, o fue con los servidores, no recuerdo, les decía, ¿saben qué es lo que sucede cuando se tiene una semana intensa de actividades? Como muchas veces las hemos tenido. Una semana intensa de actividades. Imagínese usted, esto sí no lo hemos hecho anteriormente, pero imagínese usted, que de repente le decimos, hermano, mire, para la semana de nuestro aniversario vamos a tener campaña. Comenzamos desde el lunes, ¿verdad? Tenemos campaña el lunes, predicador invitado, el martes viene otro, el miércoles viene otro, el jueves vamos a tener actividad recreativa, nos vamos a ir, ¿verdad? Vamos a estar en el parque, vamos a jugar con otros niños, los que quieran participar, y a la tarde véngase al culto, y el viernes tenemos la vigilia, y el sábado tenemos otra actividad recreativa, y el domingo, ¿verdad? Tenemos actividad con los niños, el culto de las 8, el culto de las 10, y en la tarde cerramos con Santa Cena, y usted se vino a todos los cultos. Pregunta, y el domingo en la tarde cerramos toda la actividad de la mejor manera. Pregunta, ¿y el lunes va a venir al culto? Algunos dirán, no, papá, iba a venir toda la semana. No, usted ya el lunes ya hay que agarrarla calmado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando es temporada alta, aquellos que tienen sus negocios o tienen o sus empleos, y hay temporadas altas, regresemos a la época de diciembre, en donde les exprimen el jugo, ¿verdad? Y con horarios extraordinarios, y no les pagan más los condenados, ¿verdad? Chinos maquileros. Entonces, y le sacan el jugo, y será que después o usted le dice al jefe, o el jefe le dice a usted, mire, tómese una semana porque es demasiado ya de plano. No, hombre, mire, no venga el lunes. O usted le dice, mire jefe, usted me ha explotado tanto que de plano, hombre, no voy a venir ni lunes ni martes, oye, hasta el miércoles voy a aparecer. Será, hermano, será. En muchas de las empresas el 1 de enero, ¿qué comienzan haciendo, hermano? Inventario. O sea, los han exprimido todo el mes, y el 1 de enero todavía metidos ahí. Y yo sé que estará diciendo algunos, ve, sí, pero me pagan. ¿Y acaso Dios no le paga mejor? ¿Acaso no es la condición de Dios mejor todavía? Mis estimados hermanos, pero ¿por qué muchas veces nuestra condición y nuestra relación con Dios es tan pasiva? Porque nos han logrado persuadir, porque hay una mala publicidad, y le dicen a usted, y muchas veces amigos o incluso familiares nuestros son, hermanos, instrumentos de esa publicidad. Yo nunca hablo de semejante perdedor, pero de esa mala publicidad del diablo. ¿Y cuál es esa mala publicidad? Cárala al suave, vos, no, hombre, calmate.
Está bueno que vayas, pero no te claves. ¿Y qué tanto pasas metido ahí? Ni que te pagaran. ¿O cuánto te da ese pastor? Le dice. ¿Cuál de? ¿El siervo? No sé. Él les invita a café de vez en cuando, ahí el soda, los bichos y todo eso. Mira, y les pueden decir, y mira, y no sé quién es el cuánto. ¿Y saben cuál es el problema? Que algunos llegan a decir, sí, verdad, quizás es cierto, mejor hay que agarrarla así al suave. Y cuando usted toma la decisión de agarrarla así al suave, ¿quién pierde, hermano? ¿Quién pierde, hermano? ¿Quién pierde, hermano? Porque yo luego creo, no, ¿quién pierde, hermano? Nosotros perdemos. Mire, hermano, estamos necesitando que usted se involucre, participe, hermano, sirva en algunos de los ministerios de la iglesia, sirva, hermano, sirva. Y este dice, no sé. ¿Quién pierde, hermano? Y alguno va a decir, usted, pastor. ¿Yo por qué? La iglesia sí va a seguir funcionando, hermano. ¿Quién pierde, hermano? Ah, Dios, porque me va a tronar los dedos. ¿Y cómo voy a hacer? Va a decir Dios. No. ¿Quién pierde, hermano? Nosotros. Se lo voy a plantear de esta manera. El apóstol Pablo fue un instrumento maravilloso en las manos de Dios. ¿Sí o no, hermano? Escribió más del 70% del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue útil en la obra, en el ministerio. Fundó, no le podría especificar cuántas iglesias. Formó grandes líderes como a Timoteo, como Tito, como Filemón, como Bernabé. Fue un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Y creo que de eso estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, y si el apóstol Pablo hubiese decidido no predicar, se hubiese tronado los dedos Dios diciendo, ¿y cómo voy a hacer si este Pablito ya me agarró llave? ¿Cómo hago? ¿Será? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo? ¿Sabe qué dijo? Ay de mí si no predico. ¿Y usted cree que era porque Dios le iba a castigar? ¿Usted cree que era por eso? No, hermano, no era por eso, porque eso es otra mala publicidad de parte del enemigo. El hecho de que usted crea, hermano, que usted tiene que hacer las cosas porque Dios lo va a castigar, o que tiene que dejar de hacerlas porque Dios lo va a castigar, y seguimos teniendo la concepción de un viejito amargado, hermano, de un viejito enojón. Dios no es ni amargado, ni enojón, ni viejito. Esa es la concepción que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué voy a hacer las cosas? Porque el beneficiado soy yo, hermano. Si la palabra dice que nadie trabaja en vano para Dios, que a su tiempo, ¿qué dice? Todos segaremos. Que a su tiempo todos segaremos. Entonces no se trata de decir, es que Dios me va a castigar si yo no lo hago. Mire, piense diferente, cambie ese concepto, cámbielo. ¿Y cuál es? Mire, si el que se está perdiendo la oportunidad soy yo. El que se está perdiendo la oportunidad soy yo. Hay personas, y me gusta ese pensamiento. Hay personas que dicen, yo allí quiero trabajar. ¿Ha conocido a alguien así? ¿O alguna vez le ha pasado a usted? Es que yo ahí quiero trabajar. Les contaba durante la semana que hubo un caso, bueno, han habido varios, pero un caso en específico de un muchacho que era un gran cerebro en las cuestiones de la informática, hackers como le llaman en la actualidad. Y el muchacho quería trabajar en una empresa de prestigio, una buena empresa. Entonces el muchacho, para llamar la atención de la empresa, les hackeó todo el sistema. Y el propósito era, bueno, y les dejó el mensaje. Y les digo, su sistema no es 100% seguro. Ese grupo de personas que está encargado del sistema que ustedes tienen, esos son, como que dicen, un par de papanatas, ¿verdad? Yo se los hackeo ahorita, y se los hackeo, les dejo el mensaje. Hermano, la empresa lo denunció. Las autoridades lo lograron identificar, lo arrestaron, lo metieron 3 meses preso, y cuando salió de la cárcel, la empresa lo contrató, fíjese. Porque dijo, yo ahí quiero trabajar, bueno, y ahí trabajó. Ahora, imagínense que si esa es la concepción, nuestra concepción terrenal,
Y si nosotros, y muchas veces aquí lo hemos dicho, el pastor Ricardo lo ha dicho, Dios es el mejor jefe, el que paga los mejores salarios, y si yo comenzara a motivarlo, ¿verdad? Yo comenzara, la palabra que se utiliza es arengar, ¿verdad? Como quien dice, a tratar de arrancarle, ¿verdad? Ánimos y comenzar a decirle, hermano, ¿quién es el mejor jefe? ¿Qué gritaría usted, hermano? A ver, hagamos así como que me lo estoy bajando, ¿ve? ¿Y quién es el mejor jefe, hermano? ¿Y el que paga los mejores salarios? ¿Quiere servirle a usted? No. No, fíjate que no. Y entonces entramos en la categoría de aquellos que ya les he contado también, que con los que uno se encuentra con frecuencia. Quisiera usted recibir, mire, que usted ha recibido a Cristo como su Señor. Dice, no, quisiera hacerlo. Si es que Dios es lo más maravilloso, lo más lindo, lo más precioso, lo máximo. ¿Quiere usted recibirlo? No, es que mire que Él es lo máximo, aquí lo máximo, ya mi Dios aquí. ¿Quisiera usted recibirlo? No, dice. ¿No le parece que es la misma condición de nosotros? ¿Quién paga los mejores salarios, hermano? Dios. ¿Quiere servirle? No sé, es que fíjese, si yo le contara, no me cuente, hermano. No me cuente. Porque aún a nosotros nos han logrado persuadir. Y dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué dice? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, y quiero decirle algo, no hay lugar más seguro, no hay lugar más seguro que la presencia de Dios. No lo hay, no lo hay. Sea para el no creyente que identifique o que logre entender, mis estimados hermanos, que el propósito de Dios no es venir y arruinarle la existencia, sino todo lo contrario, es venir y que su existencia tenga sentido. Y en el caso para nosotros como creyentes, que podamos entender que más de Dios no significa vivir oprimidos, que más de Dios no significa vivir limitados, que más de Dios no significa, hermano, estar en una condición desventajosa frente a los demás. Que podamos entender que más de Dios para nosotros significa estar, hermano, en su voluntad. Estar en su voluntad. La voluntad de Dios no es la misma para todos nosotros, hermano. Por eso yo le podría preguntar, ¿ha logrado identificar la voluntad de Dios para su vida? ¿Ha logrado identificar la voluntad de Dios para su vida? Yo puedo identificar la voluntad de Dios para la mía, no sé para la suya, hermano. No sé. Yo le podría decir, o alguien podría preguntar, mire, yo estoy sirviendo, ¿estoy en la voluntad de Dios? No lo sé. O sea que Dios no quiere que sirva. No, yo no he dicho eso. Lo que yo no sé es que si Dios quiere tenerlo ahí donde usted está. Eso es lo que yo no sé. Yo no lo sé. Yo no sé si usted está, por poner un ejemplo, yo no sé si usted está en escuela bíblica y Dios quiere tenerlo en acomodación. Eso no lo sé yo. Yo no sé si usted está en acomodación y Dios quiere tenerlo en escuela bíblica. Eso no lo sé yo. Eso usted tiene que preguntárselo a Dios. Allá en nuestra iglesia central sucedía, no sé si sucede ahora, no lo sé, pero recuerdo que cuando estaba en el seminario, muchas veces nuestro pastor nos motivaba de una forma muy peculiar, muy propia de él. Pero él decía, Dios no los va a poner a estudiar en el seminario, Dios no los va a poner y va a invertir en ustedes, nos decía, para que ustedes estén parqueando carros ahí en el ministerio de tráfico. Esa era su forma de plantearlo. Entonces, ¿era la voluntad de Dios servir? Sí. Pongamos el ejemplo del que le acabo de mencionar, del seminario. ¿Es la voluntad de Dios que yo sirva? Sí. Sí es la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que estuviera en tráfico? Pues quizás no. Quizás no. Probablemente la voluntad de Dios era otra. Mira que vas a estar ahí parqueando carro. A predicar te he mandado yo. Igual se lo puedo plantear yo para usted. Usted me puede decir, estoy en la voluntad de Dios porque estoy en la iglesia. Le diría, está en la iglesia y está bien. Ahora, yo no sé si la voluntad de Dios es que usted pase sentado toda la vida. Eso no lo sé yo, hermano. Eso usted pregúntaselo a Él. Y si usted se atreve a preguntárselo, y si Dios le responde, y si usted se muestra desobediente a eso, entonces entremos en una categoría que no nos gusta hablar cuando hablamos de esto. Entonces estamos en ¿qué, hermano? En pecado. ¿En qué estamos? En pecado. Porque bonito es hablar de pecado con la condición perdida de otro, ¿verdad?
Mira que él es hermano y echándose los tapis. No, me mante pecador, sinvergüenza. Mira que él dice que es hermano y anda con la mujer del prójimo. Pecador, sinvergüenza, hijo del diablo, rata inmunda, animal rastrero, engendro de la vida. ¿Verdad? Y por ahí. Y cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿cómo se llama, hermano? Nos hace diferente al borracho y al adúltero. No, porque delante de Dios pecado es pecado y desobediencia es desobediencia. Desobediencia. Entonces la condición, hermano, hemos dicho, ¿por qué entonces no lo hacemos? Porque hemos sido afectados con mala publicidad. Mala publicidad. No, es que yo no quiero ser cuca de iglesia. Alguien así me dijo una vez, yo le he contado. Estaba recién convertido, digamos. Sigo en el proceso de conversión, hermanos, por si acaso. Pero recién estaba asistiendo a la iglesia y iba con mi Biblia. Y un señor que, por decirlo así, era medio amigo. Él era de profesión mecánico. Y estaba en la acera de su casa. Y cuando me vio pasar, me dijo, mira, me dijo, ¿vos lees la Biblia? Me dijo. Sí, le dije yo. No, hombre, me dijo, no la vayas a leer mucho porque yo conocí a uno que se hizo loco tanto leer la Biblia, me dijo. Y como al maestro le gustaba echarse los tapis, ¿verdad? Le dije, yo conocí a uno que murió tanto chupar. Le dije, a ver, ¿qué prefiere usted? Como que le digan, cuca de iglesia, mejor cuca de iglesia que rata de cantina. ¿Mejor o no? Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por esa mala publicidad, entonces, hermano, nos adormecemos. Por eso dice la carta a los Efesios, despiértate tú que duermes. Porque no es, hermano, porque cuando estoy en mi camita, no hablemos de eso, hablamos de una condición, hermano, de lentitud en los aspectos espirituales. Y dice la Escritura, versículo 18, sigamos avanzando. Dice la palabra, esto nos habla de la salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito que dice, hermanos, Hijo de Dios. Aquí nosotros podemos interpretarlo, repito, está hablando de la salvación. Podemos interpretarlo y decir, no, pues verdad, aquel que no cree, que no le ha recibido, que no le confiesa como Señor y Salvador de su vida, pues esa es la condenación. Y sí, estamos bien hasta ahí. Estamos bien hasta ahí. Porque igualmente yo le podría decir a usted, hermano, todos aquí hemos creído en Jesucristo. Y usted responde, a ver, otra vez, haga de cuenta que no se lo estoy advirtiendo. Yo le podría decir, todos hemos creído y todos decimos, amén. Ahora pregunta, ¿en qué ha creído? ¿En qué ha creído? En la salvación, maravilloso. ¿Y en todo lo demás, hermano? ¿Y en todo lo demás? ¿Ha creído? ¿O sigue dudando? En todo lo demás, ¿ha creído o sigue dudando? Y usted dice, ¿y a qué a todo lo demás se refiere? A todo lo demás que enseña la palabra. A todo lo demás. La obediencia, el respaldo de Dios, que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿hemos creído realmente en todo lo que Dios ha planteado en su palabra? ¿O solamente hemos creído, hermanos, seccionadamente lo que la palabra enseña? Porque cuando creemos seccionadamente, hay cosas que las ignoramos y las dejamos a un lado. Las dejamos a un lado. Eso a algunos le llaman el Evangelio según San Yo. O sea que solamente tomo la parte que a mí me conviene, o las partes que a mí no me afectan, no me dañan. Mis estimados hermanos, la Escritura dice, el que en él cree, hemos creído para salvación. A ver, pregunta, ¿hemos creído para salvación? ¿Y para todo lo demás? Esperaría yo que también, ¿verdad? También. Ahora,
Sigamos hablando de la mala publicidad. Vea lo que dice el siguiente versículo. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire qué cosa más interesante. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más. ¿Qué dice, hermano? Las tinieblas. Eran más atractivas, eran más llamativas, eran más seductoras. Quiero decirle algo. El mundo es seductor. Cuando hablamos de seducción, nos referimos a utilizar todos los recursos y todos los medios posibles para lograr persuadir a alguien. Esa es la seducción. Un ejemplo típico, bueno, son dos realmente típicos de seducción, que los podemos ver en lo cotidiano. Cuando usted va a uno de los muchos supers que hay en San Salvador y se va al área de la panadería, usted habrá visto por ahí que hay una luz neón. ¿Sí la hemos visto? ¿Nadie ve la luz? ¿Solo el pan? ¿Sí? Bueno, si usted ve eso y de repente está por ahí y solo escucha que le hace pss. Cuando usted escuche eso, es porque una mosca cayó en batalla, un insecto cayó en batalla, porque esa lucecita al insecto, ¿por qué razón? No lo sé. Prometo investigárselo en algún momento. Lo cautiva. La lucecita lo cautiva. Nos sucede a nosotros cuando entra el invierno. Los que tienen ya años de estar con nosotros recordarán, cada vez que comienza el invierno y que saltan todos los insectos a la hora del culto en la noche, olvídese usted, aquí va a revolotear de todo. Vamos a conseguir una de esas quizás también. Más de algún servidor va a quedar pegado ahí también, ¿verdad? Por curioso. Entonces, la lucecita lo cautiva y viene el insecto. Estoy hablando del insecto del súper, por si acaso, ¿verdad? Entonces viene el insectito y se deja llevar, y se deja llevar, y se va acercando porque él es atractivo. Y cuando, hermano, el animalito se ha acercado lo suficiente, una descarga eléctrica simplemente lo mata. Simple y sencillamente eso. Simple y sencillamente. Pasa con el famoso, que ya creo que ya casi no lo utilizan, creo yo, el famoso papel matamoscas. El papel matamoscas está creado de tal forma que una vez más el insecto, esta vez los de la casa, está hablando de las moscas y todo ese tipo de cosas, porque alguien trae, sí, pastor, diga el insecto, no, estoy hablando de esos. El animalito se siente atraído. No le podría decir si el color, porque no sé si distinguen colores. No le podría decir por el aroma, porque no sé si distinguen aromas. O simplemente se dejan llevar por algo que les parece atractivo. El animalito llega, se posa, y cuando se viene a dar cuenta, está metido literalmente en un gran lío. Esa es la condición del mundo. Atractivo, seductor, nos atrae, nos llama, y el fin es matar, robar y destruir. Dios no necesita, hermanos, seducirnos. Dios no necesita, hermano, venir y plantear esto y plantear esto otro para tratar de convencernos. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Por sí mismo es suficientemente atractivo. Dios por sí mismo es suficientemente atractivo. Por eso es que cuando uno comienza en el ministerio, uno quiere hacer muchas cosas tratando de llamar la atención de la gente. En unas congregaciones sucede, en algún momento uno puede caer en ese error. Hermanos, y tal día, ¿verdad?, vamos a regalar esto. Yo le soy sincero, y si lo pensé en algún momento, no acá. Gracias a Dios ya acá, ya
nos había cambiado un poco el pensamiento, pero sí lo pensé en algún momento, cuando servía fuera de San Salvador. Decía, un día voy a comprar, qué sé yo, un quintal de azúcar, uno de arroz, uno de frijoles, vamos a armar canastitas, ¿verdad? Y un día vamos a decir, bueno, para los que vengan al culto y tengan necesidad, se los vamos a dar, y está bien eso. El problema se da cuando la motivación para acercarnos a Dios está en las cosas y no en Él, hermano, y no en Él. Pasa en las iglesias latinas en Estados Unidos y en Europa. Me contaban de alguien, y alguien de una forma sinvergüenza lo decía, porque lo invitaban a la iglesia. Esta persona vive en España, porque lo invitaban a la iglesia. ¿Y sabe qué dijo? Ahora, me gusta la sinceridad, medio descarada, pero sinceridad al final. Porque lo invitaban a la iglesia, no, pero mira, le decían, y que nunca has ido a la iglesia allá en España. ¿Cómo no? Siempre que hay comida voy, dijo. No sé si me entendió el mensaje, te lo voy a repetir. ¿Cómo no? Digo, siempre que hay comida voy, dijo. Entonces, ¿cuál era su motivación? No era Dios. Hermano, nosotros a veces queremos poner atractivo a Dios y muchas veces caemos en el error. Dios no necesita persuadirnos, porque Él en sí mismo es lo suficientemente atractivo. ¿Cuál es lo principalmente atractivo de Dios? Que entregó a su Hijo por amor a nosotros, que sin merecerlo Él nos ha amado, porque debiendo consumirnos, Él nos tiene con vida y nos tiene con bien. Hermano, ¿cree que no es atractivo Dios? Por supuesto que sí, y mucho más atractivo es, hermano, si lo vamos conociendo más de cerca y si nos involucramos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. La decisión no es de Dios, Él ya planteó todas las condiciones, la decisión continuará siendo nuestra. De un aplauso, Señor, en esta mañana vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.